vamos a hablar acerca del acuerdo al que finalmente llegaron las prepagas con Pablo Pirovano. Es abogado, para saber cuál es su interpretación y el análisis que le merece este acuerdo al que han llegado. Doctor, aquí Eleonora Richmüller y Pablo Vicente lo saludan. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien. Bueno, hacíamos una presentación en torno a los diálogos y las negociaciones que se están estableciendo en diferentes ámbitos, puntualmente en relación con las prepagas. Se dio a conocer el acuerdo. Entiendo que un tanto perjudicial, ¿no?, para aquellos que son usuarios en principio, pero me gustaría conocer cuál es su interpretación. Y todo depende del cristal, cómo se lo mire, ¿no? Esto arrancó con un aumento por encima de la inflación en los meses de enero, a partir del DNU 70, hasta regulación total de los precios que estaban absolutamente regulados durante muchos años y que fueron aumentados por encima del IPC, que las prepagas argumentaron que debían recomponer precios. Es algo muy parecido a lo que ha pasado en la industria del gas, en la industria de la electricidad, del transporte, en donde debido a los precios regulados, que en este caso sí son precios regulados, el de las prepagas, recordemos, es un sistema privado desregulado originalmente, entendieron que tenían que recomponer costos y pasó lo que pasó. El gobierno, vía una denuncia de la coalición cívica en la autoridad de competencia, procuró una medida cautelar. Esa medida cautelar dispuso sobre 7 prepagas el congelamiento de los precios por encima de los aumentos del IPC, y aprovechando esta disposición de Secretaría de Industria y Comercio, y se inició esta demanda judicial contra más prepagas. Se sumaron 35 finalmente, en donde demandó, a partir de esta suerte de presunción de buen derecho que tenía consecuencia de la resolución de la Secretaría de Industria, demandó no solamente que para todas estas otras prepagas también se congelase el precio, sino que se devolviese lo cobrado de más. Y esto es lo que finalmente dictó una cautelar a la justicia y se llamó a esta audiencia. En esta audiencia, reunidas prácticamente todo el mercado, han quedado muy poquitas prepagas por fuera, que entiendo yo no deben haber aumentado por encima del IPC, se dispuso esto que vos comentabas muy bien. Se tiene que no retrotraer el aumento, sino determinar que el aumento por encima del IPC no se pudo haber cobrado y no se va a poder cobrar hasta el mes de julio de este año, devolver todo lo que se haya aumentado por encima del IPC, en base a este índice que comenzará, o índice base del mes de diciembre, recordemos que fue la inflación más alta de los últimos meses, y disponer que algo que no estaba pedido, pero que la Superintendencia de Salud debe haber ampliado en esta audiencia la petición a raíz de muchos comentarios que empezaban a preverse cómo se va a devolver y de qué manera, que se haga con intereses a esta tasa pasiva del Banco Nación Argentina, que es la tasa que paga un plazo fijo. Bien, ahora, doctor, entiendo que en junio el aumento va a ser de las obras sociales o las prepagas acorde a lo que marque el dato inflacionario, pero ya en julio habría libertad nuevamente para que las prepagas se manejen en torno a los aumentos que ellos consideren. Entonces, aquí es donde yo digo que deja de tener mucho sentido todo esto. Digo, si al final vamos a la justicia, digo, ¿no? El vamos no es personal, digo, ¿no? El gobierno va a la justicia, denuncia cartelización, hay una denuncia de la coalición cívica que dice, bueno, pero están cobrando muy por encima de la inflación. Se llega a un acuerdo, le van a devolver el dinero, pero a partir de julio vuelven a hacer lo que quieren. Como que pierde un poco de sentido todo esto, ¿o no? Sí, el acta de ayer es algo imprecisa en esto que vos comentás, porque lo que dice es que a partir de julio los aumentos van a estar dispuestos conforme a su estructura de costos. Y vuelve a una frase que tenía el sistema regular. Sí, es una frase que tenía la regulación hasta diciembre del 2023, que era aumentos conforme al sistema de costos autorizado por el gobierno, decía. El gobierno libera esa disposición y ahora vuelve a un acta en donde se dispone de alguna manera esto. No dice marcadamente están los precios liberados, el gobierno pregona eso. Antes era distinto, antes era una autorización del Poder Ejecutivo, de la Superintendencia de Salud, cada mes le autorizaba el aumento conforme a esa estructura de costos, que uno no sabía muy bien cómo se estructuraba. Eran aumentos del 8, 9, 7, 6%, iban bastante pegados, un poquito por debajo de la inflación, y ahora volvemos a esa estructura aparentemente. Vamos a ver cómo funciona, porque por el otro lado sí, como bien decís, se dice que están liberados los precios. La verdad que fue bastante confusa todo lo sucedido ayer.
terminaron bastante tarde, 1:35 de la mañana. Tal vez el cansancio provocó que algún articulito no quede muy bien redactado. Doctor, dentro de esos artículos particulares hay uno que también llama la atención, que es esto de reincorporar a todos los usuarios, pacientes que tuvieron que dar un paso al costado, que no les alcanzaba el dinero y que tuvieron que dejar de contar con este tipo de servicios. Y ahora, por lo menos, podemos decir que hasta el mes de julio van a tener que reincorporarlos, pero desde julio van a volver a aumentar. Entonces es decirle, bueno, vas a tener cubierta la medicina prepaga hasta julio, que vamos a volver a aumentar. ¿Y ahí qué hacemos? Sí, Tomo de vuelta, pero por un par de meses nada más. Y tiene algún otro vericueto. En realidad, el acta lo que dice es que deben reincorporar a aquellos afiliados que hayan sido de baja por falta de pago, no aquellos que voluntariamente se hayan dado de baja porque no la podían pagar. O sea, que ahí encima hay un gris, porque puede haber alguna persona que evitó que le den de baja, sino que decidió darse de baja por no poder pagarlo. Ese va a quedar afuera. Ese va a quedar afuera. O sea, el que hizo las cosas bien y dio de baja sin querer dejar de pagar para no generar una deuda, queda por fuera de toda esta normativa. Ese no entra en esta acta del día de ayer, tal como está redactada, claramente. Después, lo otro sí, tenemos que entender que no podemos evitar los aumentos en un país con inflación. Eso es una realidad también. O sea, imaginamos que va a haber una seguilla de reclamos judiciales también, doctor. Esto está a las claras. Por lo menos de estos que quedaron afuera involuntariamente. Sí, puede llegar a haber algo. Esto no es un expediente abierto a todo el usuario. Ha habido, sí, acciones individuales, ha habido acciones colectivas, las hay contra OSDE, contra el Hospital Italiano, tramitan en San Martín, en Entre Ríos. Eso puede volver a replantearse, la gente puede llegar a hacer algo, pero vuelvo a repetir, cada caso va a ser un mundo. En ese caso, el afiliado va a tener que probar que se dio de baja porque no podía pagarlo. No es tan fácil. O sea, es fácil probar que la prepaga me dio de baja porque no la pagaba. No es tan fácil probar que yo me di de baja voluntariamente porque no la podía pagar. Tal vez me di de baja por otro motivo. Entonces, eso va a ser, cada caso va a tener que ser analizado muy puntualmente. Bien, doctor, le agradecemos su tiempo. Le mandamos un abrazo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Hablábamos con el abogado Pablo Pirovano en base a lo que es esta nueva normativa. Hay incrementos desde julio, pero las empresas de medicina prepaga tienen que devolverle a todos los usuarios lo que se cobró por encima del avance de la inflación desde el principio de año hasta el día de hoy. Así que veremos entonces qué pasa con los aumentos discrecionales que van a tener desde el mes de julio en adelante. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.